Hola hermanos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el momento en que me estén escuchando. Es un gusto para mí estar compartiendo con ustedes este tiempo de abrir la palabra de Dios y meditar en ella. Como les dije, les quiero enviar un saludo a todos los que estén escuchando este mensaje, pero muy especialmente a dos congregaciones para las cuales yo he grabado este mensaje, y muy especialmente a ellos van dirigidas estas palabras. En primer lugar, quiero enviarles un afectuoso saludo a los hermanos de la iglesia en Mariló, en Bellavista, provincia de Buenos Aires. Le agradezco al hermano Héctor Yáñez, que me invitó y me da esta oportunidad de estar con ustedes a la distancia, compartiendo la palabra. Otro saludo también muy especial y muy afectuoso a los hermanos de la iglesia en Yonkers, una localidad muy cerquita de Nueva York, en Estados Unidos, un poquito más lejos de aquí de donde yo estoy, en Caseros, provincia de Buenos Aires. Y también les envío un muy afectuoso saludo a la distancia a los hermanos, y le expreso mi gratitud especialmente al hermano Sergio Calderón, que me ha convocado para compartir la palabra en este tiempo. Bien, realizados los saludos de rigor, vamos a introducirnos en el tema que yo quiero compartir hoy con ustedes. Quiero que meditemos acerca de la paz en la experiencia del cristiano. El secreto de la paz, tal como lo tenemos en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo 4, vamos a dar lectura a los primeros 9 versículos. Dice así la palabra de Dios en Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así, firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Versículo 7, lo leemos de nuevo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bien, evidentemente que el tema de este pasaje es la paz de Dios. Lo hemos leído muy específicamente en los versículos 7 y 9. La paz de Dios reinando en nuestro corazón es consecuencia de haber recibido la paz con Dios. La Biblia nos enseña que el ser humano está enemistado con Dios. Las desobediencias del ser humano, el pecado del ser humano, lo ha enemistado con Dios. La Biblia dice que el hombre vive en esta tierra de espaldas a Dios, separado de Dios, por un gran abismo. La Biblia dice que nuestros pecados han hecho una gran división entre Dios y nosotros. Es por esto que el Señor, Dios, quiso solucionar este tema. Él no se quedó contento con que el hombre esté peleado, enemistado con Dios. Dios quiso solucionar este problema y envió a su Hijo Jesucristo, Dios hecho hombre, Dios hecho carne,
lo envió a este mundo para que nosotros pudiésemos tener la paz con Dios, para que nosotros pudiésemos estar reconciliados con Dios. ¿Qué nos toca a nosotros? Solamente reconocer nuestros pecados, arrepentirnos de ellos, confesar nuestros pecados a Dios, reconocer que Jesucristo en la cruz pagó una deuda que usted y yo teníamos. Esa paga del pecado, que es la muerte, la pagó, la cumplió, la agotó completamente el Señor Jesucristo yendo a la cruz, inocente, sin mancha, cargando allí mi pecado y tu pecado. A nosotros solamente nos toca aceptar esta obra de Jesucristo en la cruz, aceptar esta salvación gratuita que Dios nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo, crucificado, muerto, sepultado y resucitado para nuestra salvación. El Señor Jesús allí en la cruz, llevando nuestros pecados y muriendo en nuestro lugar, nos compró la paz con Dios, nos reconcilió con Dios. Solo nos toca a nosotros reconocerlo y aceptarlo por la fe. Decirle a Dios: reconozco que estoy enemistado, que estoy viviendo lejos, que estoy de espaldas. Quiero reconciliarme contigo. Me arrepiento de mis pecados. Acepto a Jesucristo como mi Salvador, como mi reconciliador. Y quiero esa paz. Cuando hemos tomado esta decisión, en el caso mío la he tomado hace muchos años, allí por el año 1984, muchos de nosotros recordamos ese momento cuando nos reconciliamos con Dios, cuando la paz entre Dios y nosotros fue hecha por la sangre de la cruz de Cristo, como dice un precioso himno. Recordamos ese momento. Y como consecuencia de haber recibido esta paz con Dios, esta reconciliación con Dios, de volver a ser amigos de Dios, de pasar a ser hijos de Dios por la fe en Cristo. Una vez que nosotros hemos arreglado nuestras cuentas con Dios y estamos en paz con Dios, no por nuestras buenas obras, sino por recibir por la fe la obra completa y todo suficiente de Cristo en la cruz. Una vez que hemos arreglado estas cuentas con Dios, Dios nos promete su paz en nuestro corazón, que su paz va a reinar en nuestro corazón. Que como consecuencia de la paz con Dios tendremos la paz de Dios, disfrutándola en nuestra vida diaria. Como consecuencia de haber hecho la paz con Dios, disfrutaremos de la paz de Dios reinando en nuestro corazón. Ahora, esto no es algo automático, queridos hermanos. El Señor quiere que su paz reine en nuestro corazón. La realidad es que muchas veces eso no sucede. La realidad es que podemos perder la paz de Dios. No la paz con Dios, que ya fue hecha por Jesucristo. La recibimos por la fe y nunca más la perdemos. Pero podemos perder la experiencia de la paz en nuestra vida diaria. La experiencia de la paz de Dios reinando, gobernando nuestra vida. Podemos perderla. Y así nos volvemos conscientes de nuestra propia iniquidad, nos sentimos culpables, nos sentimos inseguros, nos desalentamos, nos sentimos vencidos y hasta desesperados. Si perdemos esa experiencia de la paz de Dios gobernando en nuestro corazón, nos volvemos pendencieros, peleadores, hipercríticos. Nos volvemos quejosos, murmuradores. Nos transformamos en personas generadoras de problemas. Hemos perdido la experiencia de la paz de Dios. Y también comenzamos a recaer en el pecado. Habiendo perdido esa experiencia de la paz, comenzamos a recaer en el pecado. Por eso, queridos hermanos, a esta cuestión responde este pasaje que hemos leído. Una vez que tenemos la paz con Dios, ¿cómo hacemos para vivir esa paz
como una experiencia diaria en nuestra vida. En estos tiempos tan difíciles, es tan necesario que podamos vivir la paz de Dios como una experiencia diaria en nuestra vida. Es crucial mantenernos, conservarnos en la paz de Dios. Es crucial que esa paz de Dios esté reinando, gobernando en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros sentimientos y en todo nuestro ser. Y aquí el apóstol Pablo nos brinda 6 pasos, 6 acciones necesarias, podríamos llamarle, para conservar y para vivir la paz de Dios. Y hago una vez más en el hincapié en que tenemos que conservar la paz de Dios reinando en nuestra vida, porque la paz con Dios es algo irrevocable, no perdemos esa salvación. Ya estamos en amistad con Dios. Y nuestra relación con Dios es indestructible. Ahora, nuestra comunión con Dios puede cortarse cada vez que pecamos. Nuestra relación es indestructible, somos hijos de Dios irrevocablemente. Nuestra comunión con Dios puede ser interrumpida a causa del pecado. Veamos pues, queridos hermanos, estos 6 pasos, 6 requisitos, 6 condiciones necesarias para conservar la paz de Dios reinando en nuestro corazón. La primera de ellas es que la paz de Dios se conserva estando firmes en el Señor. Dice así la Escritura. Estando firmes en el Señor. Estar firme implica en el texto griego original estar de pie, perseverar, persistir. Es la imagen del soldado que permanece firme frente al ataque del enemigo y se rehúsa a ceder terreno. Lo opuesto sería lo inestable, la persona que está siempre en la inestabilidad. Acá la firmeza nos habla de estabilidad y perseverancia en la fe. Ahora, ¿cómo podemos los creyentes estar firmes? ¿Dónde encontramos los creyentes esta fortaleza, esta firmeza? Bueno, en 2 lugares nos enseña este pasaje. En primer lugar, la fuente de la fortaleza claramente es el Señor mismo. Por eso dice, estad firmes en el Señor. No en nuestras propias fuerzas, no en nuestra propia fuerza de voluntad, ni en nuestra propia fortaleza humana, que es inexistente. Firmes en el Señor mismo. Hay un único lugar, querido hermano, donde el creyente puede encontrar firmeza. Y ese lugar es el Señor Jesucristo. Por eso es tan importante, querido hermano, que usted y yo siempre guardemos nuestra comunión con Él. ¿Se acuerdan que dijimos que la comunión puede interrumpirse por el pecado? Pecamos, nos alejamos de Dios, a veces pasamos mucho tiempo alejados, sin confesar el pecado, sin arrepentirnos, sin retornar a esa comunión, y ahí no podemos estar firmes de esa manera, ¿eh? No podemos guardar la firmeza de esa manera, alejados del Señor. Por eso usted y yo vamos a caer, vamos a pecar, pero es tan importante que enseguida, cuanto antes, pidamos perdón a Dios, nos reconciliemos con Él, restablezcamos nuestra comunión con Él, le confesemos el pecado, Dios nos perdona, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, y Dios otra vez, entonces, está en comunión con nosotros. Es importante entonces, para estar firmes, tener comunión consciente y constante con Cristo. Una buena regla mnemotécnica, todas letras C. Comunión consciente, porque esto es un ejercicio de la mente. Comunión consciente y constante con Cristo. Hablar con Él durante todo el día, ser conscientes de su presencia. Meditar en su palabra, aunque sea un texto bíblico. Lo tomamos, salimos a la mañana con ese texto bíblico, en una tarjetita nos lo anotamos y vamos meditando en él en cada momento que tenemos la oportunidad. Más que en cada momento que tenemos que buscar esa oportunidad. Sacar ese texto, meditar en él, orar,
comunión consciente y constante con Cristo, mantener nuestros pensamientos en el Señor, aún en medio de la vorágine del día, del trabajo, de los problemas, ser conscientes que estamos en la presencia del Señor, que somos sus hijos y tenemos que estar cerca de Él para estar firmes y para gozar de la paz del Señor. Si pasan días y no oramos, pasan días y no leemos la palabra, ¿cómo esperamos estar firmes en el Señor y cómo esperamos gozar de la paz de Dios? No se puede. Por eso es importante, como decíamos, comunión consciente y constante con Cristo, mantener nuestros pensamientos en el Señor y servir al Señor. ¿Qué quiere decir servir al Señor? Estar inscrito en un ministerio en la iglesia, cada tanto... No. Yo me refiero a otra cosa. ¿Se acuerdan, hermanos, que hay un texto que dice que Dios preparó de antemano obras para que anduviésemos en ellas? Bueno, tener una actitud de servicio es estar alertas, todo el día estar alertas a esas obras que Dios preparó de antemano para poder cumplirlas. Muchas veces nos transformamos, usted y yo especialmente, en un gambeteador de buenas obras. Veo que viene una buena obra ahí doblando la esquina y no veo la manera de gambetearla. Qué triste, ¿no? Porque deberíamos salir cada mañana a nuestra vida diaria a la búsqueda de las buenas obras que Dios tiene preparadas para que andemos en ellas. A la búsqueda de esas buenas obras. Como si fueran tesoros, perlas, que quiero encontrarlas. Quiero ir al encuentro de esas buenas obras que Dios me preparó. Dios me las preparó con amor para que yo las haga. Dios preparó con todo su amor hacia mí buenas obras para que yo las haga. ¿Cuántas de esas obras yo dejo pasar? ¿No vuelven más? ¿Por qué Dios nos preparó con amor esas buenas obras? Porque Él quiere y está a la expectativa y con todo el deseo de premiarnos en la eternidad. Cada vez que hacemos alguna de esas buenas obras que Dios preparó de antemano, acumulamos tesoros en los cielos, acumulamos premio para la eternidad. Invertimos en la eternidad. Los hermanos, cuando uno predica la palabra, está grabando el video, agradecen, gracias hermano, y hacen bien en agradecer, no digo que no, hacen bien, debemos ser agradecidos y reconocer a los hermanos que sirven, pero, queridos hermanos, en realidad, el más beneficiado es el que puede servir al Señor. Por eso, gracias hermanos que me dan esta oportunidad de compartir la palabra, porque el más beneficiado, el primer beneficiado soy yo, que puedo servir al Señor, honrar al Señor, servir a los hermanos y acumular tesoros en los cielos. Esa es la realidad. El crecimiento espiritual y el beneficio eterno. Ahí es donde están los verdaderos tesoros que tenemos que buscar y que gozaremos por la eternidad. Entonces, comunión constante y conscientes de la presencia de Cristo. Pero también, queridos hermanos, podemos estar firmes en el Señor, aparte de esta comunión consciente con el Señor, podemos estar firmes en el Señor a través del aliento que recibimos de los hermanos. Fíjense ustedes las palabras que usa Pablo, es tremendo, es maravilloso, ¿no? Pablo usa toda una serie de palabras para referirse a los filipenses, son palabras de aliento. No les dice hermanos, punto aparte, pasemos a otro tema. No, hermanos, lo cual implica, les recuerda que son miembros de la misma familia, amados. Y acá la palabra es la que se usa para referirse al amor de Dios, el amor fluyendo del creyente hacia el otro creyente, amados. Pero además les dice deseados, añorados sería el término, sería la traducción. Expresa el profundo anhelo de alguien que siente nostalgia de ver a hermanos que no ve hace tiempo. Expresa ese deseo de estar en compañía de ellos. Qué bueno que es ahora que estamos lejos unos de los otros por esta situación que estamos viviendo, poder a través de un llamado telefónico expresarnos ese afecto, añorados, te extraño, como quisiera verte, estar cara a cara, estar reunido, Qué feo sería pensar, como en una oportunidad escuché,
bueno, me estoy tomando unas vacaciones de los hermanos, cosas así como si fuera, qué feo, qué desagradable, qué contrario a los planes de Dios. El apóstol les expresa ese profundo anhelo y nostalgia de verlos, de estar con ellos cara a cara. Hermanos, amados, deseados, pero no termina ahí la lista de palabras de ánimo, gozo y corona. Lo que están diciendo Pablo es que los hermanos le fueron dados a él como un premio. Los filipenses le habían sido dados a Pablo como premio al vencedor. ¿Así nos consideramos unos a otros? ¿Como un premio o como una carga o como un castigo? A veces decimos, uy, este hermano me lo puso el Señor para desarrollar mi paciencia, como si dijéramos, este hermano es un castigo de Dios, una carga. Oh. Acá Pablo dice lo contrario, dice, ustedes son mi gozo y mi corona, son mi premio. Qué bueno es poder animar a otros con estas palabras, pero qué bueno también es estar nosotros dispuestos a animar a los demás. Saben, queridos hermanos, el deber de cuidado en la iglesia no es solamente de los ancianos, de los pastores. El deber de cuidado y de pastoreo nos corresponde a todos, pastorearnos unos a otros, cuidarnos, alentarnos. Es muy lindo estar predispuesto a ser alentados. Tenemos derecho, en cierto modo, a ser alentados, porque la palabra lo dice. Pero, ¿saben? Es muy importante tomar conciencia que usted y yo somos responsables también de la firmeza de nuestros hermanos, y tenemos la responsabilidad nosotros de alentar. No solo siempre esperar como los pajaritos, los pichones con la boca abierta que esperan ser alimentados, siempre chiquitos, siempre pequeñitos, siempre demandantes, quiero. No. En algún momento tenemos nosotros que ser conscientes que nosotros también tenemos que dar, y tenemos que venir a la iglesia y plantarnos en la vida cristiana asumiendo la responsabilidad nosotros también de alentar al otro. No solo siempre esperar ser alentados, que me llamen, que me atiendan, que me cuiden, que me alimenten en una postura pasiva, infantil, eternamente infantil. Cuidado, hermanos. Tenemos que asumir nosotros la responsabilidad de alentar a los otros hermanos. Somos responsables de la firmeza del otro, alentándolo. Somos responsables de que en el otro reine la paz de Dios, entre otras cosas, alentándolo. La firmeza está en el Señor Jesucristo, en su persona, en comunión con Él, y también en el aliento mutuo que nos podamos prodigar unos a otros. En segundo lugar, se mantiene la paz de Dios reinando en nuestra vida cuando guardamos la unidad. No se puede estar en paz con Dios y en guerra con los hermanos al mismo tiempo, dice Barclay. No existe la experiencia de la paz si hay peleas, altercados, disputas, disensiones, y parece ser que este era un problemita que tenían los filipenses. Aunque era una iglesia sana, buena, pero parece ser que este tema de que había cierta falta de unidad era un problema. De hecho, parece ser que la causa de esta perturbación se debía a dos mujeres importantes en la iglesia, Evodia y Síntique, que tenían conflictos entre ellas. ¿Y qué les aconseja Pablo? ¿Que se pongan de acuerdo? No dice eso Pablo, no dice que se pongan de acuerdo. No les pide que se pongan de acuerdo o que renuncien a sus propias convicciones, no. Lo que les pide es que refuercen su relación con el Señor, que se pongan en sintonía con el Señor. El texto podría traducirse, lo que les pide Pablo es que coloquen sus mentes juntas en el Señor, sintonizadas con el Señor. Acá está Evodia, acá está Síntique. Más que ponerse de acuerdo, lo que equivaldría a que una dé un paso hacia la otra. No, eso no pide que una dé un paso hacia la otra, no. Lo que pide es que las dos den un paso hacia arriba y sintonicen con el Señor. Y si sintonizan con el Señor, la consecuencia va a ser el acuerdo y la paz entre ellas. Entonces, lo que les pide es que sientan lo mismo en el Señor. Ambas debían dar un paso, más que una hacia la otra en sentido horizontal,
hacia arriba. Qué importante es, hermanos, que sintonicemos siempre con el Señor, y de eso va a salir solito el acuerdo y la paz y la concordia entre nosotros, cuando hay sintonía con el Señor, en oración, en estudio y lectura de su palabra, sintonía con el Señor. Y después también Pablo destaca la importancia de que haya algún hermano, aquí le llama fiel compañero, compañero fiel, otra traducción sería amigo íntimo, genuino compañero, que pueda obrar ayudando a estas dos hermanas a que sintonicen con el Señor. No se sabe bien a quién se refiere con este querido amigo. Algunos dicen que puede ser Timoteo, Epafrodito, no se sabe bien. Otros dicen que la palabra fiel compañero es un nombre propio, que sería Cícigo. Como que Pablo le está diciendo, y a ti, fiel Cícigo, te pido, ayúdalas. No sabemos bien. El texto da a varias interpretaciones. Lo cierto es que es importante que en la iglesia existan estos compañeros fieles que ayuden a la unidad. La iglesia necesita este tipo de personas que aman, se preocupan por los demás, ayudan, ministran para que los creyentes experimenten la unidad. Son esos pacificadores, intervienen cuando surge una disensión, se ponen al lado de los hermanos en conflicto y los ayudan a mirar hacia arriba y a sintonizar con el Señor. Hacen falta más hermanos así en las iglesias, y no hermanos que echan más leña al fuego. Pacificadores, hermanos que traen reconciliación y paz a la iglesia. En tercer lugar, queridos hermanos, Pablo les aconseja que para guardar esa paz en sus corazones tienen que regocijarse en el Señor. No voy a volver a repetir todo lo que dije respecto a en el Señor, porque todo lo que dije antes es aplicable ahora también. Pero ¿cómo se puede obligar a alguien a estar gozoso si las circunstancias que está viviendo no son propicias? ¿Se puede mandar esto como una orden? Claro, si el gozo del Señor fuera un simple sentimiento o emoción, no se podría mandar. Porque nadie puede mandar sobre los sentimientos ni de uno mismo, ni menos en los sentimientos del otro. Los sentimientos son bastante incontrolables en uno mismo, menos aún en los demás. Ahora, el gozo del que habla Pablo no tiene relación alguna con las circunstancias exteriores, ni con los sentimientos, ni con las emociones, que son cambiantes y variables. El gozo que está pidiendo Pablo tiene que ver con algo que ellos sí tenían, solo tenían que echar mano de eso. Y eso que ellos sí tenían, que sí poseían, era el obrar del Espíritu Santo en su corazón. La presencia de Cristo aplicada a la vida del creyente por el Espíritu Santo produce gozo, porque es el mismo gozo de Cristo aplicado a la vida de cada hijo suyo. El mismo gozo de Cristo aplicado a la vida del creyente independientemente de cualquier situación exterior. Es una decisión que tenemos que tomar. Y para ser bien práctico, ¿cómo puedo yo o cómo puede usted tomar esta decisión de estar gozoso aunque los sentimientos no acompañen? Y aunque las circunstancias exteriores no acompañen. Una de las maneras es tomando la decisión de dejar de quejarnos. Dejar de quejarnos. Tomar la decisión de estar gozoso aunque los sentimientos no acompañen. Confiar en el Señor, estar estables en el Señor, decirle al Señor, por más que no me siento gozoso, por más que estoy triste, por más que estoy enojado, por más que estoy preocupado, por más que las circunstancias me son adversas, me sostengo en ti, quiero estar gozoso, proclamo que el gozo del Señor reina en mi corazón y así lo expreso. Me dejo de quejar, abandono todo intento de queja, todo intento de pesadumbre, de expresar permanentemente sentimientos e ideas negativas. El gozo del cristiano, si el gozo del cristiano dependiera de nuestros alrededores, dice MacDonald, sería tan incierto como una vela ardiendo sin protección en medio de ráfagas de viento. Imagínense con la velita ahí en medio de las ráfagas. ¡Cuán incierto! El gozo cristiano no tiene relación alguna con el efímero contexto de la vida. Efímero, hoy es de una manera, mañana es de otra.
Y nuestro gozo no puede estar sujeto a eso. Sigue diciendo MacDonald, ¿dónde está el secreto de la gloriosa persistencia del gozo? ¿Dónde está? Y contesta MacDonald, aquí está el secreto. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando somos conscientes de esa presencia de Cristo en nuestra vida, el gozo y la paz reinan en nuestro corazón. El verdadero gozo, el que depende de Él, no de nosotros. Pero me apuro un poquito, hermanos, porque realmente el tiempo se está acabando. Hay mucha riqueza en este pasaje. En cuarto lugar dice, vuestra gentileza sea conocida. ¿Qué quiere decir esto de gentileza? La palabra podría traducirse como moderación. Es una palabra de difícil traducción. El sentido es este. Este es el sentido. Esto que tiene que ser conocido por todos es una característica, una condición de aquella persona que no insiste siempre en sus derechos personales. No insiste siempre y todo el tiempo en sus derechos personales. El contraste marcado es con el discutidor, con el generador de contiendas, con el que siempre está queriendo hacer valer sus supuestos derechos, con esa persona que llega a un lugar, golpea la mesa y dice, acá estoy yo, salúdenme, ténganme en cuenta, háganme participar, pónganme acá, pónganme allá, tengo derecho. Y se ofende, esas personas que se ofenden por cualquier cosa, acá es lo opuesto. Es la característica de aquel que no insiste siempre en sus derechos personales. Es la característica de esa persona que no está siempre pendiente de sus prerrogativas y de sus derechos personales. Porque esa persona que siempre está pendiente de sus prerrogativas, de sus derechos, jamás va a poder experimentar la paz de Dios. Jamás. Matthew Henry y La Cueva dicen que esto podría traducirse como lo mesurado, una actitud cristiana de condescendencia de los demás, condescendencia con los demás, compasión, comprensión, ponerse en el lugar del otro, no estar siempre luchando y bregando por los propios derechos. MacDonald lo traduce así, qué interesante este término, disposición a ceder. Si yo no quiero pelear por mis derechos, estoy dispuesto a ceder. Si yo estoy dispuesto a comprender la situación del otro, ponerme en el lugar del otro, y estoy dispuesto a ceder, el resultado va a ser la paz en mi corazón. ¿Y ustedes creen que yo voy a perder algo si tengo esta actitud? Hermano, ¿usted cree que usted va a perder algo si tiene esta actitud, esta disposición a ceder? Si usted cree que va a perder algo, está muy equivocado. No conoció realmente a Dios. La frase siguiente dice, el Señor está cerca. Piénselo. Acompáñeme a mí en este proceso de razonamiento. Si el Señor está cerca mío, mis derechos, mis intereses, mi propio bien, ¿no está garantizado? Si el Señor está cerca mío y yo permanezco cerca de Él, mis derechos, mis intereses, mi bien, ¿no está garantizado? No puedo descansar tranquilo, dejar de pelear. Descanso, ya está. No estoy más como un Quijote peleando contra los molinos para hacer valer mis derechos. Eso me quita la paz. El Señor está cerca, hermano. Está cerca suyo y mío. Él guarda, Él vela por nuestros intereses. Él se encarga perfectamente de que nuestros intereses y nuestro bien estén preservados. Él se encarga. Usted, hermano, descanse. Esté dispuesto a ceder. Que vuestra gentileza, moderación, mesura, disposición a ceder, comprensión, sean conocidas por todos. Este no es un tipo que va por la vida con actitud de abogado. No tengo nada contra los abogados, yo soy abogado, está claro. No tengo nada contra los abogados. Pero no podemos ir con la vida con actitud de abogado. Hacer valer mis derechos. No digo en la...
y menos entre los creyentes, entre los creyentes. Claro que tenemos que defender nuestros derechos en el campo jurídico frente al Estado, y hoy por hoy el Estado, punto, dejémoslo ahí, no quiero entrar en ese tema. Pero entre los creyentes, guardar la paz. El Señor está cerca. Y esto introduce al próximo punto. Como el Señor está cerca, como dice el Salmo 145, 18, el Señor está cerca de los que lo invocan. A continuación habla de la oración. Es el punto 5. Vive la paz de Dios el que vive en oración. No estén ansiosos acerca de nada. Oren. Y Pablo usa toda una serie de palabras para referirse a la oración que nos muestran perfectamente cómo tiene que ser esa oración. Una primera palabra que usa hace referencia a oración como atmósfera en la vida. Tener tiempos fijos de oración a lo largo del día y vivir en una atmósfera de oración. Eso de orar sin cesar. Vivir en una atmósfera de oración. Uy, me pasa una cosa, Señor. Veo una cosa, Señor, te pido. Veo, ay, gracias, Señor, por esto. Uy, me acordé de este hermano. Te pido que le bendigas en su operación, que pueda conseguir trabajo. Vamos en el colectivo, vemos una situación. Señor, te pido por eso. Estar en diálogo permanente con el Señor, vivir en una atmósfera de oración. También hay otra palabra que habla de agradecimiento, es la palabra Eucaristía. Toda nuestra oración tiene que estar embargada e impregnada de agradecimiento, de alabanza a Dios. Otra palabra que aquí se traduce como ruegos hace referencia a necesidades especiales. Quiere decir que nosotros a Dios le suplicamos, le rogamos, le hacemos ver nuestra gran necesidad, le suplicamos. No como ahora se acostumbran en algunos círculos supuestamente evangélicos, decretar cosas. No, ¿qué declarar y decretar? ¿Dónde está eso en la Biblia? Nosotros acudimos a Dios con manos vacías, limpias, pero vacías, suplicando, reconociendo nuestra indigencia, reconociendo nuestra necesidad. Suplicamos ante el trono de la gracia, con una mano vacía que se extiende para recibir de parte de Dios. Imploramos la misericordia y la gracia de Dios. ¿Cómo es eso de declarar, de decretar, de pararse frente a Dios con esa soberbia? Cuidado, hermanos. Cuando a veces vemos cosas, uy, qué bueno esto, imitamos, repetimos cosas que no tienen ningún asidero en la Biblia. Ningún asidero en la Biblia. Estas formas de oración que están aquí expresadas, queridos hermanos, tenemos que usarlas todas. Imaginemos esa escena. Vamos a lo largo del día en una atmósfera de oración junto con Dios, en permanente conversación con Él, siendo conscientes de su presencia, siendo conscientes de nuestra profunda necesidad, pero de su gracia que suple toda nuestra necesidad. ¿Cómo vamos a perder la paz de Dios si caminamos de esta manera? ¿Cómo vamos a perder la paz de Dios si caminamos de esta manera? Bien, hermanos queridos, por último, la paz de Dios se logra ejerciendo disciplina en nuestros pensamientos, pensamiento apropiado. La Biblia nos enseña en todo lugar que podemos controlar nuestros pensamientos, no nuestras emociones, no nuestros sentimientos, pero podemos controlar nuestros pensamientos. Por eso la Biblia nos dice, en esto pensar. Además de la disciplina de la oración, tenemos que practicar la disciplina del pensamiento. Concentrar conscientemente nuestra atención, nuestro pensamiento en cosas que Dios quiere. Pablo se quiere asegurar de que los filipenses se concentren en cosas que valen la pena y que preservan la paz en nuestra vida. Quiero rápidamente decir las palabras que usa aquí Pablo. Tenemos que estar pensando, concentrando nuestros pensamientos, que son los que luego van a forjar nuestra conducta. Pensar, actuar y sentir, ese es el orden, Nosotros hacemos todo al revés, ponemos el sentimiento arriba. Pensar, pensamientos correctos, bíblicos, incorporar la Biblia en nuestra cabeza, programar nuestra mente con la palabra de Dios.
leerla, meditarla, estudiarla y memorizarla. Grabar en nuestra mente la palabra, leerla, oírla, estudiarla, meditarla y memorizarla. Esos pensamientos correctos van a dar origen a conductas correctas y el sentimiento va a ser algo que resulte de eso, como resultante de eso. Pienso, actúo y siento. Ese es el orden, ese es el orden. Bien. En concreto, en suma, tenemos que controlar nuestros pensamientos en todo lo verdadero, concentrar nuestro pensamiento en lo verdadero, lo real, lo genuino, no lo que nos ofrece el mundo, que es engaño, ilusión, fraude. Nuestro pensamiento tiene que estar en lo verdadero, en las realidades espirituales, en las cosas que realmente valen, en la verdad, los valores que nos propone Dios. Eso es lo verdadero. Habría mucho para decir, hermanos, pero ya se me acabó el tiempo, discúlpenme. En lo honesto tenemos que centrar nuestro pensamiento. La palabra que se refiere a honesto es lo altamente respetado, lo altamente reverenciado. La palabra se usaba de los dioses y de sus templos. La palabra honesto, semna en griego, describe a una persona que se mueve en el mundo como si estuviera en el templo de Dios. Solemnidad, algo tremendo. Claro, algunos dirán, pero no puedo estar todo el tiempo pensando en esas cosas, solemnes, grandes, reverentes. Está bien, obviamente. Pero saben, el creyente maduro tiene una tendencia a pensar en esas cosas. Tiene una tendencia. Y eso se ve mucho en la conversación. Si vos estás en una conversación y la conversación más reverente, más digamos, digna que se te ocurre es hablar del resultado del partido o hablar de cuántos infectados hay de coronavirus, y bueno, digamos, en algún momento tenés que decidirte a poner tu mente en las cosas de Dios. La salvación de las almas, el servicio al Señor, la necesidad de una vida de santidad. Es decir, no vamos a estar todo el tiempo pensando en esto, pues nos explota la cabeza, pero el creyente maduro tiene una tendencia a pensar en estas cosas grandes. Lo contrario a esto, dicen los estudiosos del griego, sería las cosas baratas y vulgares. Baratas, vulgares, las cosas comunes. El cristiano centra su mente, se concentra en cosas serias, graves, dignas, importantes, nobles. Esas cosas que requieren un ambiente de solemnidad, de silencio, como cuando celebramos la cena del Señor. En algún momento tenemos que hacer un momento de silencio, de solemnidad, de serenidad, para poder concentrar nuestra mente en lo grande, en el Señor Jesucristo, en su magnificencia, en su gloria, en su santidad, en su bondad, en su gracia y en todos sus atributos preciosos. Y eso requiere de algo, de un ambiente de solemnidad, de silencio, de recogimiento, no de dispersión, de bla, bla, bla todo el tiempo, ¿no? Es importante para pensar en esto, el entorno, el ambiente, es importante. Después dice que tenemos que pensar en todo lo justo. Acá justo hace referencia al comportamiento adecuado hacia Dios y hacia el hombre. Los antiguos definían la justicia como la voluntad constante de dar a cada uno lo suyo, lo que cada uno le corresponde. Y estar pensando en lo justo es estar pensando en qué le debemos a los hermanos, qué servicio podemos prestar a favor de ellos y sobre todo, qué servicio merece Dios. Eso es pensar lo justo. Es estar pensando, es mantener nuestros pensamientos en nuestros deberes hacia Dios y hacia los demás. Porque lo justo es esta voluntad constante de dar a cada uno lo que es suyo. Yo tengo que estar pensando en algún momento, ¿qué le tengo que dar a Dios que es suyo? ¿Cuáles son mis deberes hacia Él? ¿Cuáles son mis deberes hacia la iglesia, hacia los creyentes? ¿Cuáles son mis deberes hacia el mundo? Servirlos, evangelizarlos. ¿Qué contribución puedo hacer a los demás? ¿De qué manera puedo darle a Dios el servicio que Él merece? Todo lo puro, moralmente limpio, sin mancha, casto, no contaminado. Claro que para esto va a ser necesario poner muchas barreras a lo que entra en nuestra mente, porque estamos expuestos todo el tiempo a lo impuro.
Entonces tenemos que poner barreras a eso que entra en nuestra mente, cuidar mucho lo que cae bajo nuestros sentidos, cuidar lo que vemos, cuidar lo que oímos, porque si mi mente tiene que estar concentrada en lo puro, lo que es sin mancha, sin óxido, casto, no contaminado, libre de contaminación moral, moralmente limpio, tengo que poner un estricto control a lo que cae bajo mis sentidos y a lo que entra en mi cabecita. Control. Bien. Y por último dice todo lo amable. Esto quiere decir que tenemos que tener la actitud de reconocer lo bueno, allí donde esté reconocer lo bueno, y a la vez minimizar lo malo. Tener esa actitud de ver el lado bueno de las cosas. ¿Cuántas veces vemos y tenemos un radar para ver siempre lo malo? Siempre el defecto, siempre el error. Ese espíritu crítico. Si buscamos lo malo, el defecto, el error, miren, lo vamos a encontrar todo el tiempo, ¿eh? Todo el tiempo. Yo cada vez que me miro al espejo digo, uy, imagínense. Ahora, esto de pensar en todo lo amable quiere decir tener la actitud de minimizar lo malo en los demás y tratar de reconocer lo bueno allí donde quiera que esté. Exorcizar, sacar de nuestra mente los pensamientos de queja, de murmuración, de crítica, de discusión, y tener esta actitud de ver lo bueno, de expresar, de atender y prestar atención y concentrarnos en todo aquello que produce admiración. Qué lindos esos hermanos que están en una reunión, escuchan un mensaje, lo que sea, y ven el lado bueno. Qué lindo, esto me sirvió, esto me gustó. Sí, también hubieron cosas negativas, no lo vamos a negar porque no somos ciegos. Y tampoco es bueno dejar pasar porque hay que corregir. Hay que aportarlo, corrigiendo también donde haya que corregir. Pero tener la actitud de ver lo bueno. Y lo de buen nombre, lo de buena reputación. Lo que impacta en los demás por lo admirable, por lo ejemplar, por lo bueno. Nuestros pensamientos entonces tienen que concentrarse en esto también. No solo en ser, sino también en parecer. ¿Cómo impacto al mundo? Con mi manera de ser. ¿Cómo impacto al mundo? Con mi manera de ser. Bien, hermanos, termino diciendo cuál es el resultado de todo esto. Lo dice la palabra: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y pensamientos. Guardará. Hace referencia aquí a un centinela a la puerta del alma, un centinela a la puerta de nuestra mente, de nuestro corazón, un muro defensivo. La paz de Dios va a ser una fortaleza protectora, un muro defensivo de nuestra alma, de nuestro ser. La paz de Dios va a ser como un soldado de élite que guarda, que protege la posesión más preciada de Dios, nuestro corazón. Ese va a ser el resultado de todo esto. Esa paz de Dios va a ser un muro protector de nuestra vida. Pase lo que pase, la paz de Dios está como un soldado de élite a la puerta del alma, guardándonos. Y dice que sobrepasa todo entendimiento. Yo me he preguntado qué significa esta frase. Miren, piense, querido hermano, en la situación más terrible que pueda imaginar. Piénselo. Bien, el sentido de este pasaje es que la paz de Dios es una experiencia mucho más grande que eso que usted pensó. Que esa experiencia terrible que usted puede imaginarse o que tal vez usted está pasando. Bien, acá el texto nos dice que la paz de Dios es una experiencia mucho más grande que cualquier cosa imaginable o comprensible. Sobrepasa, supera nuestro esfuerzo personal por encontrar la paz, supera nuestros planes. Es la paz de Dios, de Él, del Dios omnipotente, la que nos guarda, porque Él estará siempre con nosotros. Queridos hermanos, termino compartiendo con ustedes la preciosa letra de un himno, que es el 71, que dice: lleno de angustia y temores, en brava y oscura mar, el hombre perdido navega cual barco en la tempestad. Y así vamos por el mundo, como barcos en la tempestad. Olas de mal le rodean, nubes de gran pavor. El naufragio eternal le amenaza
y su alma llena el terror. La última estrofa dice: fuerte y solícito acude Jesús, y con gran bondad aborda la frágil barquilla y calma la tempestad. Libre de todo peligro, salvo, seguro y en paz, hoy con Cristo navega el marino a eterna felicidad. El coro dice: mira, oh turbado, tu Salvador cerca está cerca. Podemos orar a Él, podemos recurrir a Él, cerca está. Vio tu peligro. A veces nosotros vemos peligros por todos lados como si el Señor no los hubiera visto antes. Vio tu peligro y con suma bondad acude a librarte de ruina y dolor. Domina los vientos, las nubes y el mar y te abre el puerto del bienestar. Su voz potente en la tempestad trae paz, dulce paz. Recibe a Cristo y navegarás en calma y paz. Recibe a Cristo y navegarás en calma y en paz. Queridos hermanos, muchas gracias por este tiempo y seguramente la palabra del Señor, si la escuchamos con atención, con devoción y con predisposición, va a ser un efecto de bendición en nuestros corazones. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea con cada uno de nosotros. Muchas gracias. Quiero llevarte a todo lugar conmigo. Quiero que entre la gente seas conocido. Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo camino.